Pues bueno, seguimos aquí con la radio. Yo todavía no he tocado nada. Yo lo que me he dedicado es a conseguir información sobre el diagrama y todo esto, porque, bueno, esto resulta que este es el diagrama, el esquemático y los datos de la radio. Yo esto no lo tenía conseguido hasta ayer. Yo he estado consiguiendo información de las válvulas, ¿vale? Otros esquemas similares con esas válvulas, en fin. Pero, pues bueno, yo, yo traté de buscar información, conocer cómo funciona una radio a válvula, el porqué de estas válvulas y por qué esta configuración y todo, ¿no? Esto no... De verdad que es la primera vez que me pongo a reparar una radio a válvula y no puede ir a ciegas. Tienes que saber un poco, por lo menos, cómo funciona, ¿no? Aquí vemos las diferentes válvulas que tiene. No es este esquema concretamente, pero bueno, tiene las mismas válvulas. Aquí, como veis, esto viene de la antena. La UCH81 aquí tiene un ectodo donde amplifica la radiofrecuencia. Luego tiene aquí una especie de triodo, la misma válvula, donde hace una oscilación con la frecuencia intermedia, hace una oscilación y crea un oscilador. Y también es mezclador porque mezcla ambas señales. De tal manera que aquí siempre vamos a tener estas frecuencias fijas. Aunque variemos el túnel de la radio, siempre vamos a tener esta frecuencia. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el condensador variable, que es lo que hace la sintonía, que es de doble cuerpo, que cuando actúa sobre la frecuencia de sintonía, también actúa sobre la frecuencia de oscilación, como vemos aquí, de la osciladora. Total, en la suma de las dos siempre vamos a tener esta frecuencia. Cuando uno suma, otra resta, en fin. Siempre vamos a tener esta frecuencia aquí. Luego está la amplificadora de frecuencia intermedia, que es esta, la amplifica con los botes, adapta la impedancia y todo esto, en fin. Luego tenemos la válvula detectora, lo que hace es rechazar la parte de la portadora y nos quedamos con la onda portada, la de baja frecuencia, que es inyectada al pentodo de baja frecuencia de audio y pasa al altavoz. Creo que lo he dicho todo bien. Y de esta manera es como trabaja la válvula. Estas válvulas empiezan por U porque se ponen los filamentos, como su nombre indica, es un filamento como el de una bombilla, que lo que hace es calentar las válvulas para que funcionen y trabajen. Si no se calientan, las válvulas no van a funcionar, no van a conducir. Entonces es como una bombilla, ¿no? Lleva un filamento y cuando se ilumina, pues da calor. Pues exactamente esto funciona igual. Entonces estos filamentos suelen ir en serie, en radios universales, de esto que empiezan por U, de universal. Entonces, la suma, como van en serie, ¿qué ocurre? Que vamos a tener que tener más alto voltaje para alimentar los filamentos. Con lo cual se ahorraban el transformador aislado y lo que ponía eran los filamentos en serie y los conectaban a la red eléctrica directamente. Que esto conlleva un peligro. Pero bueno, entonces lo de universal era porque antiguamente, antes de los años 30, había corriente continua en casa. Y claro, con un transformador aislado no podemos alimentar la radio con continua. Sin embargo, con un autotransformador o con un bobinado solo, donde tiene varias salidas de diferentes tensiones, un solo bobinado, y la otra toma puesta al chasis, sí vamos a tener la posibilidad de alimentarlo con corriente continua o con alterna. De ahí viene lo de universal, ¿no? Porque se podía alimentar de las dos maneras.
pero luego se siguió utilizando porque abarataba costes del transformador. Pero conlleva el peligro de que si tocamos el chasis y está conectado a la red eléctrica, de manera que por casualidad la fase esté al chasis, pues vamos a tener un serio problema y nos podemos electrocutar. Bueno, ya os digo, siempre las válvulas U estas se ponían en radio universal. Yo vi esto así y evidentemente pienso que es una radio universal. Vale, yo estuve aquí haciendo pruebas en el transformador, que por cierto no viene ninguna nomenclatura de los voltajes ni nada, que normalmente vienen. No me cuadraban cosas porque estaba pensando de que las tomas de alimentación de la red eléctrica directamente, ninguna estaba conectada al chasis. Era curioso, lo estuve chequeando bien, no puede ser, que esto es bueno. Pero no solo eso, sino que además el primario de alimentación está aislado completamente de los secundarios. Con lo cual esto me da sospecha de que efectivamente es un transformador aislado, que lleva válvulas universales. Era un poco raro en esa época. Bueno, en las radios universales es bastante raro. Todo esto también agradezco la ayuda que me ha aportado Miguel Romera. Os dejaré un enlace en su canal. Y bueno, otro detalle más que me sugirió Miguel para saber si es universal o no es la conexión de antena. La conexión de antena que... A ver, no sé si es esta o esta ahora mismo. La del altavoz, esta será, creo que es esta la de antena. La conexión de antena está el negativo al chasis. Y bueno, aquí la salida del altavoz. No sé cuál es cuál ahora mismo. Está directamente al chasis, con lo cual no hacían esto en las radios universales, según me dice. Así que tenemos una radio universal con transformador aislado, con lo cual no es ya radio universal. Ya no tenemos el peligro de tener que poner un transformador aislado para manipularla, porque si no fuera este transformador aislado, bueno, al tocar aquí podríamos sufrir descarga y en fin. ¿Esto por qué se hizo? Pues seguramente cambiaría la normativa en el país, porque esta radio es francesa, y por seguridad, seguramente esta radio fue universal y tendrían el estocaje de componentes, cambiaría la legislación y tuvieron que poner un transformador aislado por seguridad. Y debido a que fue posiblemente determinadas unidades para este modelo, el fabricante de transformadores, pues bueno, como iban a ser unidades limitadas, pues ni siquiera se molestó en poner la tensión en las diferentes salidas del transformador. Bueno, esto por aquí. Vamos ahora con lo que es el esquema, el real. Pues bueno, aquí vemos el esquema. Yo he sacado de Radio Museum. Este es el esquema, es real, porque algunas veces, bueno, puede fallar y no ser el mismo, pero en este caso lo que he comprobado sí es. Aquí vemos claramente el transformador aislado. Aquí vemos que está aislado y no vamos a tener peligro, ¿no? Bueno, siempre con precaución, porque aquí tenemos alto voltaje, pero bueno, ya el tema de electrocutarnos, pues no es tan fácil. Entonces, fijaros que tenemos aquí ya lo que son las bombillas del dial, parte de 110-220, la vamos a dejar fija a 220, porque por algún motivo aquí está el selector. Y el selector lo vamos a anular y lo vamos a dejar fijo a 220. Entonces vamos a retirar los cables de aquí. Vamos a retirar los cables y vamos a puentearlo y lo vamos a dejar a 220 y esto quedará totalmente anulado. Aquí te viene la conexión, viene muy bien explicado. Posición
Los puntos suspensivos, estos son posición 110. La posición 110 aquí conectado y de aquí a aquí conectado. Y cuando es positivo, la de 220 que es solo conectado esto. O sea, lo que hace es poner los filamentos en serie, dos de 125, o sea, filamentos no, pero rebobinados. Dos de 125 pone en serie y tenemos 220. Y para 110 los pone en paralelo. Ese es el cambio de tensión. Y aquí, bueno, pues nos hace una breve descripción también de que es una radio francesa. Aquí nos pone el modelo R024. Parece que pone. Y bueno, una radio de 4 lámparas, como veis, bueno, sin contar la rectificadora. Y, en fin, todo está en francés, más o menos se entiende. Y esta parte es la parte de la antena y también de oscilación, porque está conectado la D, I, H, A, O. Significa que va conectado aquí. ¿Vale? Bueno, esto es esto de aquí. Esto que tenemos aquí. Aquí tenemos unos ajustes. A ver si enfoca. Aquí tenemos unos ajustes que no debemos de tocar, al igual que los botes de frecuencia intermedia. Se suelen llevar unos tornillos para mover la ferrita. Esto no se debe tocar nunca. Nunca, no sé, que ya la echemos a andar y metiendo el osciloscopio vemos que no está en frecuencia. ¿Vale? Entonces, pues ahora yo lo que he hecho es todos estos condensadores de aquí, de papel. Este está reventado. A ver. Ahí vemos. Está reventado, se ha salido ahí por los lados. Estos son condensadores de papel. Están todos degradados. Todo esto lo vamos a quitar. Y vamos a poner, lo vamos a sustituir por unos de hoy en día. Yo los tengo aquí todos anotados en la libreta. He seguido el esquema, he seguido el conexionado. Tengo aquí los valores de picofaradios que pasa el esquema. Lo he pasado a nano con su código para buscarlo en internet y sustituirlo. Otra cosa que vamos a sustituir es el condensador de filtro. Los condensadores de filtro, que son estos bordotes rojos, que aquí pone 32 y aquí supongo que vendrá 50. Aquí lo vemos. Mira, 32 y 50. Yo tengo dos de 50. Por cierto, tenemos que tener precaución a la hora de colocar condensadores porque la válvula rectificadora lo padece. Pero en este caso soporta 100 microfaradios, ¿vale? Lo vamos a dejar en... Perdón, soporta 100 microfaradios. No hay problema. Yo tengo dos de 50 que los podía sustituir y ya está. Pero ¿por qué se ha tomado la molestia el fabricante de poner aquí uno de 52? Y no dos de 32 o dos de 50 también. Para él sería mucho más cómodo y seguro que más económico poner los dos iguales para la hora del ensamblaje, no tenés que estar mirando tal, dónde va uno. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Esto se hace porque según la capacidad va a atacar a una frecuencia de filtro. Entonces, este filtro pi va a tener un abanico más grande de filtro, de frecuencia, con lo cual yo voy a respetar lo que ha hecho aquí el fabricante, porque muy posiblemente afecte al sonido final, de que tengamos un sonido más limpio. Lo voy a respetar y voy a poner uno de 32. Tolera 100 microfaradios, pero dos de 50 en paralelo suman 100. Entonces muy posiblemente también esté al límite de la rectificadora.
Así que vamos a seguir fielmente este filtrado. Lo vamos a hacer tal como pone aquí en el esquema. Como veis, como os he enseñado antes, estos son los dos condensadores electrolíticos de filtro que vemos aquí en el esquema. Yo lo voy a cambiar. Hay gente que se molesta en esto, abrirlos, meter los nuevos por dentro para que no se vea, en fin. Ya cada uno, si lo quiere hacer, que lo haga. Yo no me voy a complicar, porque luego al final estos condensadores hay que sustituirlos por uno de poliéster nuevo. Y yo lo voy a hacer así. Entonces, ya cada uno que lo haga como quiera. Y nada, hasta aquí esta parte. Yo lo que voy a hacer es pedir ya todos estos condensadores. Y nada, luego empezaré a sustituirlos con cuidado y tal. Y uno a uno, quito uno, pongo otro, quito uno y pongo otro. Así. Ya en otro vídeo ya continuamos. Y si te gustó el vídeo, dale a like, suscríbete, comparte y no te olvides de clicar el icono de la campanita que se encuentra junto al botón de suscripción. Un saludo.